¿no? Entonces, riesgos bajos es riesgo de color verde, es decir, donde tú puedas mitigar o controlar ese riesgo, ¿no? Riesgos medianos es riesgo ámbar, ¿sí? Y riesgos altos es riesgos en rojo. Un riesgo alto es cuando la probabilidad de ocurrencia es alta, ¿ok? Cuando tú sabes que esto o bien puede caer o bien puede crecer. Entonces lo importante en el riesgo es saber administrarlo, ¿sí? Administrar ese riesgo. ¿Y cómo administramos el riesgo? Midiendo la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Si tú no puedes medir la probabilidad de ocurrencia, entonces no es riesgo, se le llama incertidumbre. Algo incierto es algo que ni siquiera puedes medir la probabilidad de que eso ocurra o no ocurra. Es algo incierto, ¿no? ¿Ok? Si tú tienes una ocurrencia futura y de alguna manera puedes medir la probabilidad de que ocurra sí o no, entonces eso sí se llama riesgo porque puedes saber su impacto, ¿no? Y su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Es la diferencia entre riesgo y incertidumbre. Son dos conceptos diferentes, ¿ok? Si tú no sabes cuantificar la probabilidad de ocurrencia, entonces es una incertidumbre, es incierto, ¿ok? Pero nosotros estamos ahorita en el mundo de los riesgos, ¿ok? Decisiones que generan un incremento, una reducción de los beneficios. Luego, es importante, ¿sí? Que no solamente se sepa que existe un riesgo, también hay que medirlo, hay que evaluarlo, hay que cuantificarlo, hay que predecirlo y hay que controlarlo, ¿ok? Entonces, como ven esta lámina de aquí que he puesto, lo que busca el riesgo es evitar de que esto ocurra, evitar de que el riesgo, ¿ok? Sea mayor a la inversión. Puedes perderlo todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los caminos para poder gestionar el riesgo? En este caso, el riesgo financiero, se me ocurre, ¿ves? Uno, primero identifico el riesgo, ¿ok? Identifico el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo es? Si es un riesgo de mercado, un riesgo de liquidez, un riesgo de crédito, ¿no? Identifico el riesgo. Después analizo, ¿no? Analizo con información estadística qué tan volátil es este riesgo, ¿ok? Se me ocurre. No es lo mismo invertir en una empresa, se podría decir, nueve en el mercado, ¿no? Que no sabes cómo se mueve su tendencia, que invertir, por ejemplo, en General Motors, ¿no? Que durante muchos años en promedio ha ido creciendo a razón de 6% de ganancia. Entonces, tú sabes que no vas a ganar mucho, pero sabes la tendencia, ¿no? Y la solidez. Entonces, es importante medir el riesgo. Luego, coberturas. Cuando hablamos de coberturas en el mundo financiero, estamos hablando de derivados financieros. ¿Qué es un derivado? Es una cobertura, ¿no? Lo que busca el derivado es tratar de darle una protección a un activo. Existen derivados como los futuros, es decir, yo hoy fijo el precio del trigo, por ejemplo, el precio del petróleo que me van a entregar, el precio del oro, del cobre, ¿no? Hoy fijo, entonces es un contrato a futuro. Hoy fijo el precio y ese precio se mantiene. Y por fijar ese precio, pago una prima, ¿no? Así como hay futuros, también tenemos opciones, ¿no? Donde tú pagas una prima para que decidas en el futuro si vas a ejercer la opción de comprar o no, ¿ok? Entonces es otro tipo de derivado financiero que es opciones, ¿ok? Futuros, contratos fijos, opciones, decisiones de actuar o no actuar, ¿no? ¿Ok? Forwards, que es otro tipo de coberturas, donde tú fijas la tasa de interés hoy y te mantienes con esa tasa, no te mueven, ¿ok? A cambio pagas una prima, ¿no? Entonces son coberturas. Luego de ahí que tú fijas una cobertura, o en todo caso analices el riesgo, sigues, luego ejecutas, controlas y luego sigues identificando el riesgo, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes tipos de riesgo ahora. Eh, en la empresa, ya sea una empresa industrial, comercial, de servicios, o, o netamente de repente exportadora o sector público, se me ocurre.
pero principalmente en empresas corporativas, ¿ok? Empresas privadas, existen tres tipos de riesgos, ¿ya? Que en la empresa está, se podría decir, en constante choque, ¿no? Un primero es el riesgo de negocios, que son riesgos internos, riesgos de la operación propiamente dicho del negocio, ¿ok? Donde ahí se encuentra justamente la experiencia de los gerentes, se encuentran los procesos que tiene el negocio, ¿no? Se encuentran la tecnología y los sistemas, se encuentran los recursos humanos con el cual cuenta la empresa. Entonces son riesgos inherentes del negocio, ¿ok? Si pones en la cabeza de gerente a alguien que es nuevo, ¿ok? Simplemente lo han puesto ahí porque era amigo del dueño, existe mucho riesgo de que genere pérdidas, ¿no? Entonces, esos son los riesgos de negocios. Los riesgos estratégicos son riesgos que no son internos, son riesgos externos, son riesgos derivados en cambios económicos y políticos, sociales, demográficos, ambientales que suceden en el entorno, ¿ok? Entonces, esos riesgos son riesgos estratégicos, son riesgos que suceden en el entorno, ¿ok? El riesgo político, por ejemplo, ¿ok? Saber si tenemos o no tenemos presidente esta semana, ¿ok? El cambio de mando, cómo va a ser, cómo va a quedar las vacunas, ¿no? Son riesgos externos, ¿ok? Sobre esos riesgos, lo que podemos hacer es mitigar, tratar de blindarnos, ¿no? Pero no podemos hacer que cambie de curso ese riesgo, ¿no? En los primeros sí, en riesgos de negocio sí, no todos tenemos la posibilidad de decidir hacer cambios estratégicos en el negocio. Y luego vienen los riesgos asociados activos, los riesgos financieros, derivado de la volatilidad en los mercados financieros, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una hoja de balanza donde ustedes pueden ver el gráfico de una cotización. Tienes la posibilidad de comprar o vender, ¿no? ¿Okay? Ahí está la posibilidad, ¿no? Compras o vendes. Entonces, esos son los tres tipos de riesgos. Y lo que vamos a hacer es concentrarnos hoy día en riesgos financieros. A toda la clase les digo que no tengan temor en hacer alguna consulta, alguna duda, ¿no? Que tengan ese tema a medida que voy yo avanzando en la explicación, ¿sí? Para poder, Ingeniero, Sí, José, dime. sí, una consulta. Dentro de lo que vienen a ser los riesgos financieros, todos los que se ven aquí se pueden ver tranquilamente aplicando también la metodología de la gestión de proyectos o no es algo vinculante. Eh, no es algo vinculante porque eh, la diferencia que existe entre empresa y proyecto, ¿no? Es que una empresa es una empresa en marcha, ¿no? ¿Ok? Lo que sí la empresa tiene proyectos y portafolio de proyectos internos, ¿no? En un proyecto propiamente dicho, ¿no? Es finito, tiene entregables, un tiempo, ¿no? Un presupuesto asignado, ¿ok? Eh, en ambos casos, pero la gestión de riesgos se puede decir, la metodología de gestión de riesgos, ¿sí? Pero ya específicamente qué utilizar para mitigar el riesgo, sí son diferentes, ¿no? Porque son dos, se podría decir, eh, áreas del negocio, ¿sí? Que tienen sus propios riesgos asociados a, ¿no? Como bien sabes, en los proyectos probablemente el pasarte del presupuesto del proyecto es un riesgo, ¿no? Y tiene una forma de mitigarse, ¿no? El que te pases los tiempos, que entregues un producto de mala calidad, ¿no? En el proyecto, que el alcance sea no el adecuado y necesites adendas, o sea, son dos estrategias aplicadas a diferentes objetos, ¿ok? En esta parte es riesgos de la empresa, ¿ok? Pero del tipo financiero, que puedan impactar en el flujo de caja del negocio, ¿no? Del negocio, ¿ok? Ahora, si un proyecto sale mal, por ejemplo, y todo el proyecto es pérdida, toda la inversión, es obvio que va a afectar a la empresa, ¿no? Lo va a mover, ¿no? Lo va a descuadrar, ¿sí? Y eso está aquí, en esta parte de acá, donde dice riesgos de negocios. Aquí sí está el proyecto, aquí sí hay proyectos, ¿no? La sumatoria de proyectos, ¿no?
aquí, en riesgos de negocios. Ahora, en riesgos financieros, ¿ok? Hablando ya específicamente de riesgos financieros, ¿sí? Tenemos diferentes tipos que hoy vamos a compartir, ¿ok? Donde tenemos 5 tipos, ¿ok? Que están clasificados, ¿ok? Hay varias teorías, yo utilizo esta para hacerlo un poquito más didáctico, englobados en 1, riesgos del mercado, es decir, movimientos en el mercado que impacten en mi inversión o en mi activo financiero, riesgo del crédito, riesgos de liquidez, riesgos de la operación propiamente dicho y riesgos legales, ¿ok? Me voy a concentrar en los 3 primeros, ¿ok? Con mayor detenimiento, ¿sí? Entonces, eh, a medida que uno invierte, ¿ok? Hay cierto riesgo de inversión, ¿no? Pero asociado a ese riesgo también existe cierto rendimiento, ¿ok? En esta lámina lo que quiero compartir con ustedes es justamente la relación directamente proporcional entre mayor riesgo, ¿ok? Que pudiera generar inversiones, ¿ok? Que son más riesgosas, pero a la larga generan también más inversiones, más rendimientos, pero también generan más pérdidas, ¿ok? Entonces, hay de las dos, ¿ok? Pero partamos primero por los más seguros, ¿sí? Se podría decir, los activos más seguros son los que se encuentran o los que emiten el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, que es la Fed. Emite papeles o certificados de tesoro de corto plazo. ¿Sí? Son unos pequeños papeles comerciales que emite, ¿no? Como instrumentos. Tú puedes comprar ese papel, ¿ok? Y te dice, bueno, a 3 meses ganancia de 2% anual, ¿ok? Es lo más seguro, probablemente nunca quiebre, siempre te van a pagar, te van a devolver el principal más el interés, ¿no? Entonces, muy seguros, pero te dan poco rendimiento, ¿eh? Entonces, va a depender de cómo es mi adversidad al riesgo. Si yo deseo, pues, preservar mi dinero, compraré estos sabiendo que me va a dar poco rendimiento, pero voy a recuperar sí o sí 100% mi inversión, ¿no? ¿Ok? Eh, a medida que vamos buscando otros instrumentos, como por ejemplo ya bonos a largo plazo, ¿no? Bonos a largo plazo, a 10 años, a 20 años, a 30 años, el tiempo en el cual voy a ver mi dinero es de acá a muchos años. Existe un riesgo asociado, ¿no? Pero si los emite el gobierno de Estados Unidos, o bonos del gobierno alemán, ¿no? Por ejemplo, o bonos del gobierno británico, hasta cierto punto son seguros, ¿no? A largo plazo, entonces me va a dar un poquito más de rendimiento, pero es un poquito más de riesgo, ¿ok? Por aquí, por ejemplo. Eh, si yo busco de repente en el mercado de las empresas más grandes, se me ocurre Samsung, Google, Amazon, General Motors, ¿no? Honda, etcétera, son bonos de empresas corporativas de la más alta calidad, ¿no? Se me ocurre SAP, ¿no? Se me ocurre Volkswagen, no sé. Bonos de alta calidad, ¿sí? Son bonos de empresas, no son de países. Hay más riesgo y hay un poquito más de rendimiento, ¿no? Pero son seguros, porque son bonos, renta fija, no fluctúa, te van a devolver lo que tú estás invirtiendo. ¿Ya? Si quiero ya irme un poquito a más riesgo, ya entras a otro mundo, al mundo de las acciones, ¿sí? Acciones comunes de alta calidad. Por ejemplo, los que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? O de Londres, o de Francia, o de China, ¿no? Ahí cotizan acciones que no son renta fija, son renta variable. Existe más riesgo, ¿sí? Mucho más riesgo, pero por ese riesgo también existe un poco más de rendimiento, ¿ok? Y donde no deberíamos entrar es acciones comunes especulativas, ¿no? Empresas medianas o empresas raras, ¿no? Que no tienen un historial importante, ¿no?
en el tiempo que te venden el oro y el moro diciendo de que esto es lo último, ¿no? Y entonces, si no te subes si no te subes a esta ola vas a perder, ¿no? La oportunidad de tu vida. Así como puedes ganar, sí, es cierto, también puedes perder, ¿ok? Como lo que ha pasado Ingeniero, con el eso es el Bitcoin, por caso ejemplo. del lobo de Wall Street, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de muchas, por ejemplo, que vimos, el caso de Enron, ¿recuerdan? Enron, el caso de Enron, o sea, estás especulando con el mercado, o sea, estás como que creando una burbuja que esta acción es buena, 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 eh, compran, 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 tú agarras el dinero, te vas y se desploma y perdiste, ¿ok? Así es, sí, así es, entonces es peligroso, muy peligroso, ¿sí? Y así es, entonces existen muchos activos financieros donde algunos tienen menos riesgo y otros tienen mucho más riesgo. Ya depende del inversor, ¿no? Hay un libro bueno que se llama El inversor inteligente de Graham. Búsquenlo. Es un libro que se escribió hace más de 70 años, ¿ok? Eh, donde habla justamente de qué es un inversor inteligente, ¿ok? Y un inversor inteligente, ¿no? Para sintetizar, ¿no? Estudia el mercado, eh, conoce los fundamentos de la empresa donde quiere invertir, ¿no? Los fundamentos que están justamente en las proyecciones financieras de la empresa, sus balances, sus estados financieros, sus ratios financieros, sus proyecciones, ¿no? Los estudia bien y en base a eso es que decide si invierte o no invierte, ¿no? Eh, un inversor inteligente no se deja llevar por el rumor, ¿no? Un rum rum, por ahí me dijeron que es bueno invertir en esto porque todos están ganando, entonces tú también puedes, ¿no? ¿Ok? Esos son inversores especulativos, ¿no? Entonces lo que hacen es, se suben al barco, ¿ok? Cuando el barco ya está a punto de caerse, ¿ok? Ya está a punto de hundirse, ¿ok? Entonces son los que van a perder, ¿no? Recuerden, en la bolsa, si alguien gana, es porque alguien pierde, porque el dinero no se crea de la nada, ¿ok? Si alguien gana es porque alguien está perdiendo en la bolsa. Es una bolsa donde todos han metido dinero, ¿ok? El dinero está ahí, pero si alguien se está llevando dinero en ganancias, es porque en algún momento algunos están perdiendo, ¿ok? No se crea de la nada la ganancia, ¿ok? Es importante que tengan claro eso. ¿Ok? Es así. Alguien pierde porque alguien gana. ¿Ok? Entonces, así es. Riesgos, rendimientos. Ahora, esto ya lo hemos visto. Esto también, sí, estoy retrocediendo. Ahí está. Vamos a ver los riesgos de mercado. ¿Sí? Los riesgos de mercado. Es justamente la probabilidad de sufrir pérdidas, ¿ok? Pérdidas, debido a que hay una diferencia en los precios del mercado. Precios, por ejemplo, de las tasas de interés, precios de las acciones, precios de los tipos de cambio, factores de riesgo externos, ¿ok? Que afecten a la empresa. ¿Sí? Se me ocurre, eh, yo me endeudé, ¿no? Me endeudé $1000, ¿ok? Hace un año se me ocurre, y el dólar estaba a 3. Ahora lo voy a hacer así con lapicito para que me puedan seguir, ¿ya? Aquí con lapicito lo voy a hacer. Ya, yo me presté $1000, ahí están mis $1000 que me estoy prestando, hace un año, y cuando estaba a 3.3, o sea, me presté 3300 soles, ¿ok? A 3.3. Entonces, así me presté. Yo contento, recibí me endeudé $1000, me dieron 3300, ¿ok? Después de un año, hoy ya me están exigiendo que yo devuelva, ¿ok? Entonces yo tengo que devolverle $1000, ¿sí? Entonces, aparte de los intereses que estoy pagándole, ok, por los $1000 que me están prestando, aparte hay una pérdida que está pasando, porque en la vida real estos 3.3 se han movido, ha habido una fluctuación en el tipo de cambio. Hoy está en 3.97, me parece.
¿ok? 3.97, ¿ok? Entonces yo tengo que sacar de mi caja no 3.300, tengo que sacar 3.970 soles para comprar los $1.000 y devolverle. ¿Eh? Entonces, encima que estoy perdiendo por el interés, que es el gasto financiero, existe una pérdida por la diferencia en el tipo de cambio. Hay una pérdida de 670 soles, ¿sí? Por el tipo de cambio. A eso nos referimos cuando hablamos de riesgos de mercado. Son las posibles pérdidas que sufre el inversionista debido a la diferencia en el tipo de cambio, en las acciones, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si ustedes ganan en soles su sueldo, tienen que endeudarse en soles, ¿sí? Porque existe un riesgo en el tipo de cambio. Ahora, así como ha subido a 3.97, de repente se me ocurre, no había pandemia y no había nada, entonces el dólar estaba en 3, o hubiese estado en 3, se me ocurre, no sé. Así como tú hubieses podido ganar si estaba en 3, hoy estás perdiendo porque está en 3.97. Entonces, esa fluctuación, ¿ok? Del tipo de cambio, de la tasa de interés, de las cotizaciones, de los índices, lo que fuera, movimientos en el mercado, es el riesgo de mercado. ¿Ok? Ese es un riesgo importante que las empresas cuidan. El otro riesgo es el riesgo del crédito. ¿Ok? El riesgo del crédito. El riesgo del crédito está asociado principalmente a pérdidas potenciales porque la empresa no pudo cobrar lo que vendió y quedó como una cuenta por cobrar y no lo cobra. Ese se llama riesgo de crédito. Es decir, que la contraparte no pueda pagarte oportunamente, ¿ok? O que incumpla con la obligación del contrato, ¿ok? Entonces, ese riesgo es un riesgo latente en las empresas. Y hoy más que nunca, con esto del COVID y con la caída de las ventas, el sector turismo, por ejemplo, está a punto de quebrar, ¿no? El sector de los cines también está pues movido, ¿ok? Muchas pequeñas empresas que hicieron emprendimientos hace un año y medio, pues prácticamente han quebrado o se han reinventado haciendo otros tipos de emprendimientos por el riesgo de crédito. O sea, tú vendes algo y la empresa quiebra y no te paga. Riesgo de crédito, ¿sí? Entonces, las empresas lo que hacen, o en todo caso, los que venden productos, o en todo caso los que prestan plata a los clientes como nosotros, imagínate que todos nosotros somos empresarios, clasifican a la empresa. ¿Ok? Y en esta lámina lo que muestro justamente es una clasificación que se le da, una nota de tu crédito, una nota de tu capacidad de pago. Entonces, en esta lámina lo que mostramos justamente es notas que pueden ser muy, muy buenas, como la AAA, donde dice los bonos o los papeles que emite esta empresa son de la más alta calidad, ¿no? No tiene riesgos prácticamente inexistentes. Entonces, a esta empresa le prestan y le prestan con una buena línea de crédito y encima a plazo de 120 días, 150, ¿no? Muy buena empresa. Otra empresa podría ser una triple B, se me ocurre, ¿no? Dice, los factores de protección al riesgo son inferiores al promedio, ¿no? Entonces te dicen, oye, esta empresa está más o menos. Existe una variabilidad considerable en el riesgo, o sea, puede provocar fluctuaciones de su calificación, o sea, así como puedes pagar, así también no puedes pagar, o sea, estás como tabla media. Y a este tipo de empresas, pues, la vemos con mucho reojo, ¿no? No son empresas muy buenas para financiarles o dar una línea de mercadería. Una B menos, por ejemplo, ¿sí? Empresas por debajo del grado de inversión, o sea, estas empresas no califican. Existe el riesgo de que no puedan cumplir sus pagos. ¿Sí? Ya, las empresas, se me ocurre las D, ya, D. Las emisiones de esta categoría se encuentran en incumplimiento, o sea, no pagan. O sea, olvídate, si una empresa tiene E o C o E, aléjate de ellas, ¿no?
Entonces, las clasificadoras de riesgo hacen ese trabajo para las empresas para poder calificar a sus futuros clientes. Y el tercero, el riesgo de liquidez. ¿Okay? ¿Qué busca el riesgo de liquidez, profesor? Es la posibilidad de que tú quiebres porque te quedaste sin efectivo en tu cuenta. ¿Okay? Imagínate que tú eres una empresa que tiene clientes y todo, pero todos tus clientes te dicen, te pago a 90 días o 120 días, ¿no? Igual, préstame el servicio y te pago entre los 120 días, ¿no? Entonces, si tú no tienes bien calzado tu flujo de ingresos y de gastos, ¿ok? Si no está bien ordenado esto, puede ser de que en algún mes quiebres por liquidez, por falta de liquidez, ¿ok? Porque no estás en la capacidad de poder cubrir tus obligaciones. Tienes que pagar, por ejemplo, la cuota del hipotecario o la cuota de tu préstamo personal y no tienes efectivo, ¿ok? Si tienes una línea de crédito, ya vas, sacas de tu línea de dinero y pagas, ¿no? Entonces recibes el dinero y pagas el préstamo y no pasa nada. Pero el riesgo de liquidez se da cuando estás al borde. Se te cerraron las líneas, ¿ok? Nadie te quiere prestar y te exigen y te obligan a pagar y te embargan las cuentas, ¿sí? Ese es el riesgo de liquidez. Un riesgo de que cuando rompes el chanchito, no hay nada, ¿sí? Y es peligroso este riesgo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver valor al riesgo. Pero antes de entrar a esto, no sé si lo he visto con ustedes, pero voy a pasar un video, ¿sí? De unos minutos. Si lo he visto con ustedes, igual lo quiero pasar. Si no lo he visto, bueno, es nuevo. Ok. Pero justo habla de lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Acá está. Voy a ponerlo por aquí. Seguramente lo he visto con ustedes, pero lo voy a volver a pasar por ser la última clase y quiero darles algún mensaje sobre esto. ¿Sí? Se llama el invierno de tu vida. ¿Ok? Se ponen en grande. Voy a compartir este audio también para que lo puedan. Ahí está, mejor así. Acá está. Ya. Ok, es cortito, ¿sí? Voy a ponerlo desde acá para hacerlo más corto. A ver, entonces atentos. Si lo han escuchado, escúchenlo de vuelta porque tiene cosas muy importantes para nuestra vida profesional y humana. Y todos vamos a llegar al invierno de nuestra vida. ¿Han pensado ustedes cómo quieren llegar al invierno de su vida alguna vez? ¿Han pensado? Ojalá lleguen como ese viejito de Karate Kid 1, Karate Kid 2, todo tranquilo, todo seguro, dedicando a tu hobby, trascendiendo en los jóvenes con principios de honestidad, de constancia, de disciplina, y no llegues al invierno de tu vida como llegan muchos de nuestros ancianos, con una mano adelante y una mano atrás, sin nada, endeudados, enfermizos, deprimidos y malqueridos. Pero nadie les enseñó que iba a venir el invierno de su vida y creyeron que siempre iba a ser primavera. Para los japoneses, la primavera es desde que uno nace hasta los 20 años, donde hay que crecer en lo moral, en lo físico y en lo intelectual, en forma integral. Si ustedes parten un plátano en forma perpendicular y lo observan, van a ver que está dividido en 3 gajos, todos iguales, todos parejos. No hay un gajo que sea más chipotudo que el otro. Pero actualmente, con tanta televisión, con tanto Latin Lover, con tanto Fernando Colunga, con tanto William Levy, con tanto Eduardo Yáñez,
Creen los jóvenes que lo más importante es lo físico y se olvidan de lo moral y se olvidan de lo intelectual. Y así se van al gimnasio a que les salgan bolas en los brazos, en el pecho, en las nachas, en las pantorrillas, se abren la camisa, andan presumiendo el solo para mujeres ahí por toda la universidad. Claro que esto impresiona a cualquier chica, lo invita a tomar una tacita de café, pero las chicas de la actualidad ya no son nada tontas. No se acaban de tomar media tacita de café, inmediatamente se dan cuenta que el brutote que tienen acá enfrente tiene todo el coco vacío y le faltan bolas donde las debería de tener bien puestas. Y se da la gran decepción. Después viene el verano, de los 20 a los 40. En el verano los árboles son frondosos, dan flores, dan fruta. Así también los seres humanos es cuando se casan, cuando tienen hijos, cuando pueden trabajar 72 horas sin dormir, cuando se pueden echar una botella de tequila y el lunes están firmes. Estamos en todo el apogeo de nuestras vidas en el verano. Pero después de los 40, a los 60, el tiempo no perdona y viene el otoño de la vida. Y vean ustedes lo que pasa en el otoño. En el otoño los árboles empiezan a perder de color sus hojas, se empiezan a marchitar sus hojas, se empiezan a caer. Así también en el ser humano nos cambia el color del pelo, se nos va cayendo el pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes y se nos caen muchas cosas más en el otoño de la vida. Después de los 60 en adelante, llegamos al invierno de la vida. En el invierno de la vida, ojalá llegues siendo un señorón, de esos que pueden viajar por donde se les antoja, puedas entrar a cualquier clínica a hacer tus chequeos médicos, puedes entrar a cualquier juguetería a comprar los juguetes de tus nietos. Y no llegues siendo un esclavo de la vida, de esos seres humanos que hay muchos en México que se tienen que levantar muy temprano, un día preciso de cada mes, y tengan que hacer unas colotas, esté lloviendo, haga frío, unas colotas para recibir una mísera pensión, o que tengan que ir a los centros de salud para que de malas formas les nieguen sus medicinas, o cuando regresan a sus casas los arrumban en un cuartucho bien frío o bien húmedo. Pero nadie, a pesar de haber trabajado desde muy temprano hasta muy noche, bajo fuertísima presión, creo que no es justo llegar así al invierno de nuestra vida. Y para no llegar así al invierno de nuestra vida, el secreto está en lo siguiente. Desde el primer ingreso que tengas en tu vida, págate a ti mismo un 10%. El otro 90% no es tuyo. El otro 90% se lo tienes que dar al que te hizo la casa, te presta la luz, te presta el celular, te fabricó la ropa, te cosechó los alimentos. A ellos se los vas a tener que dar. Pero si tú trabajaste desde muy temprano hasta muy noche, es justo y necesario que te pagues a ti mismo esos 10%. Y págatelo los 20 años del verano y los 20 años del otoño, durante 40 años. ¿Han visto árboles que tienen 40 años como tienen un troncotote así, grandotote, gruesote? ¿Y cuánto follaje y cuánta sombra dan? Así también el ser humano puede dar mucha sombra, mucha protección. En los tiempos de verano este árbol van a ver cómo da sombra y frescura a tantos güeyes que en agosto, que hace un calorón por la República Mexicana, vienen a tomar sombra, llamados nueras y yernos. Y este arboleote que tiene un troncotote así, nació de una semillota así. Nace de una pequeña semillita así, chiquita como mi pequeño sueldo. Pero yo lo estuve regando, quincena con quincena, abonándolo en los aguinaldos, en las prestaciones, en las vacaciones, y este árbol crece y
y ahora después de 40 años me da toda la tranquilidad del mundo. Y sé además que este árbol, aún de muerto, va a tener mucha leña para seguir calentando muchos hogares. Ya estoy viendo aquí jóvenes, algunos que otro señor cuarentón que dicen, chin, man, ¿por qué no vine a escuchar a este tacataca hace 20 años, carajo? Lo que tendría ahorita de lana. Nunca es tarde. Porque va a llegar el invierno de la vida, por favor, páguense a sí mismos ese 10%. Por eso el Japón es un país que tiene el mayor ahorro per cápita en el mundo. Porque todo es 10%, desde que empezaron a ganar, 10%. A interés compuesto se hace una gran cantidad. A esta Semana Muy Nacional bien. PYME 2012. Oportunidades para crecer. A continuación, en la conferencia... Muy bien, jóvenes. De aquí, ¿qué mensaje quiero transmitirle? Tres por ahora, ¿ya? El primero es que cada uno de nosotros es el activo de nuestra empresa, ¿sí? El activo. Por tanto, si ese activo no es bien mantenido, no es bien invertido en la parte de la salud, en la parte del conocimiento, en la parte del descanso, ese activo de alguna otra manera, ok, de acá a unos años puede quedar ahí como un motor de un auto que queda plantado porque no le dieron mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les transmito? Uno, cuidarnos en nuestra salud, cuidarnos en nuestro descanso, ¿sí? Invertir en nuestro crecimiento educativo, pero también invertir en eh, el equilibrio con nuestra familia. Dos, la inversión, ¿ok? Aquí lo que trata de transmitir este consultor es pensar en invertir para el mañana, ¿ok? Quizás ahora puede ser de repente apretado los presupuestos, pero de a poquito vamos a invertir en algo que al final nos va a pasar algo positivo en el futuro. ¿Qué podemos invertir? Bienes raíces, se me ocurre. Voy a comprar un stand ahora, que de acá a unos años lo puedo vender al doble, o lo puedo alquilar y ser una renta. Puedo armar una empresa, ¿no? Consorciarme con algunos compañeros y invertir en un negocio, ¿no? O puedo seguir capacitándome para asumir nuevas responsabilidades en el trabajo que esté, ¿no? Pero ya sea por uno o por otro, pensar en el futuro, ¿sí? No pensar solamente en el presente, en el hoy, ¿no? Hoy tengo el dinero, hoy me gasto todo y mañana vemos, ¿no? ¿Ok? Recuerden, en finanzas vale uno lo que sus flujos futuros le pueden dar, ¿ok? No lo que en el pasado hiciste. En el pasado ya quedó en el histórico, quedó en el auditado anual, en una foto histórica. Vale hoy un activo, una persona, un profesional, lo que puede darle sus flujos futuros en el presente. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes piensen en el futuro, qué flujos futuros van a generar y hoy se tiene que invertir. ¿Ok? Ese es el consejo que le estoy dando. Son las 9:05. Estamos de vuelta en 10 minutos, ¿ya? Para continuar con la parte ya de cuantitativa del Excel y del @risk. Ok, nos vemos en 10 minutos. No, dice ingeniero.
Continuamos, jóvenes. Ahora vamos a ver ya la empresa Alicorp. Voy a entrar al archivo de Alicorp. A ver, ¿dónde está Alicorp? Ya, a ver. Entonces, atentos todos por aquí, que voy a explicarles la utilización del software. Ya. Entonces, cuando hablamos de riesgos, ¿sí? Antes de eso mejor voy a compartir una pizarra blanca. A ver, está la pizarrita blanca, acá está. Ya, acá estoy compartiendo una pizarra blanca. Cuando hablamos de riesgos, nosotros tenemos una información histórica, ¿sí? Que en este caso podría ser la venta de repente, ¿no? Tenemos cuánto ha crecido el 2016, 15%, luego el 2017 se cayó a 5%, y luego creció 20%, y luego creció 10%. Son datos históricos, ¿no? Con la información histórica, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar una media, ¿no? Una media. Y también podemos sacar algo que es importante, que es justamente la desviación estándar de estos puntos. Con la desviación estándar podemos ver el grado de variabilidad de estos datos. Entonces, con la media, podría yo armar una curva de probabilidades. De la media. Y con la desviación estándar podría hallar yo justamente el grado de variabilidad de este valor. Lo que nosotros habíamos aprendido, recuerden, es a tomar un promedio y con eso hacer la proyección, ¿no? Con esto proyectamos el 21, el 22, el 23, 24, ¿no? Proyectamos. Con esa proyección hallamos el valor de una empresa, el valor presente, ¿ok? Pero era solamente un punto. Es decir, si nosotros vemos así, este es el año 2019, este es un punto. Pero en la realidad no es así. Esta variable de crecimiento puede moverse de miles de formas, miles de escenarios, ¿no? ¿Okay? Entonces, así como hay miles de escenarios, también hay miles de puntos que pueden darse. ¿Okay? ¿Okay? Claro que estarán más cerca de la media, ¿no? ¿Okay? Pero existen miles de escenarios. ¿Ve? Cada punto es un escenario. Entonces, cuando nosotros hacemos simulación, estamos ingresando variables de entrada al modelo, ¿no? Diferentes variables de entrada, ok, N, la venta, el porcentaje del costo de venta, el porcentaje de los gastos administrativos, etcétera, etcétera, diferentes variables, ¿no? De entrada al modelo. Lo que hace el modelo es mediante un proceso estocástico. El proceso estocástico hace referencia a la simulación bajo el método de Monte Carlo, es decir, genera escenarios aleatorios. Okay, muchos escenarios aleatorios. Okay. Y estos escenarios aleatorios
lo que generan es una curva de probabilidad, una probabilidad de ocurrencia, que es justamente el riesgo. Cuantificar el riesgo es justamente hallar esta curva de probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿no? Si quisiera saber, por ejemplo, si la venta va a ser un número mayor a un valor X, ¿cuál será la probabilidad de ocurrencia de que sea esta venta mayor a X? Entonces, de repente está por acá. Ok, o por aquí. Entonces, para eso sirve justamente la simulación. Lo que busca es, mediante esta curva de probabilidades, cuantificar la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿ya? Entonces, estas son variables de entrada para nosotros. El arroba risk lo que hace es simular, ¿no? Simular aleatoriamente varias corridas de cada variable, y lo que arroja es un resultado en función de estas variables, ¿no? El X sub n, el Y, ¿ya? Entonces, la variable de ingreso son estas de aquí, el proceso estocástico se da aquí, y la variable de salida es la que nosotros escojamos como output. El output es la variable de salida del arroba risk, que nosotros lo definimos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un modelo de Alicor. Este modelo es un conjunto de cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Utilizamos el Excel, ¿no? Como ayuda para hacer estos cálculos, ¿no? De valorización de la empresa, proyecciones, ¿no? ¿Y qué es el arroba RIS? Es un complemento, ¿no? Es un complemento. Entonces, cuando uno descarga el arroba RIS, lo que está descargando es un complemento del Excel, ¿no? Entonces, se tiene que abrir el complemento, el risk, arroba risk es porque es at risk, o sea, de riesgo. Entonces, risk, así, risk con K al final, risk, de riesgo. Entonces, trabaja de la mano con el Excel, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo abro un modelo que ya tiene la arroba risk con las fórmulas y lo abro solo? Lo que va a salir es null, va a salir null. Y es lo que vamos a ver ahorita. Voy a dejar de compartir y ahora voy a compartir el Excel. Aquí está. Fíjense, ¿ve? Esta es la proyección del flujo de caja. ¿Recuerdan que hicimos? Y sale null, 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 null. ¿Por qué sale null, profesor? ¿Ves? Sale nombre, todo sale null. Porque está el complemento del arroba RIS que no está cargado y por eso sale todo null. Entonces, ¿qué tengo que hacer, profesor? Tengo que abrir el arroba RIS. Entiendo que ya la mayoría, si no es todos, ya se han descargado el arroba RIS. Ya tienen activo el arroba RIS en sus máquinas. Entonces, lo que hago yo es esto. Escribo, yo tengo RIS también grabado en mi máquina. 7.6. Está inicializando el RIS, está cargando. Y en la parte superior, ¿no? Donde están las pestañitas, donde está inicio, dibujar, fórmula, datos, revisar, ahí se va a cargar uno que diga RISC. Ahorita el complemento se está cargando. Y ya está. Fíjense cómo apareció aquí RISC. Ya aparecen ya cargados los valores del RISC o los datos. Y ahora sí, ya está todo nuevamente jalado, miren, ¿ves? Entonces, vamos a partir nosotros desde donde nos quedamos la clase pasada. Nos quedamos en la proyección del flujo de caja, ¿recuerdan? El flujo de caja, y trajimos a valor presente los flujos y hallamos el valor de la empresa, ¿no? Hasta ahí quedamos. Ese, por ejemplo, es un punto nada más. Un punto en los diferentes escenarios que se pueden dar en el futuro, ¿ok? ¿Cuáles son mis variables de entrada, profesor? Son las siguientes. Aquí están. Todas aquellas que nosotros hemos dejado quizás pintadas en un color porque les dije que eran variables de entrada, como el crecimiento de la venta, el porcentaje
de gastos operativos, ¿ok? Los gastos financieros, ¿no? Las tasas de interés, ¿ok? Estas son variables de entrada, son los X. Y las variables de salida, Y, vendrían a ser justamente los resultados, ¿no? Entonces, primero le voy a explicar un poquito. Hago clic en Risk. ¿Sí? Ahí está, lo voy a dejar acá, abierto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en la primera dice definir distribución. Aquí se añade o edita funciones de probabilidad en la fórmula, ¿ok? Ok, ¿se me escucha ahora mejor? ¿Sí? Sí, ingeniero, sí se lo escucho. Ok, y entonces seguimos. Entonces, la primera es donde se define la función de entrada, ¿sí? La segunda se define la salida. Y los más importantes en realidad que quiero que ustedes aprendan ahorita, igual van a tener la oportunidad de poder investigar. Acá tenemos una biblioteca donde nos explican un poquito, ¿sí? Entradas de biblioteca, resultados, etcétera, ¿no? Pero lo que me interesa es lo más básico primero, que es configurar entradas al modelo y salidas del modelo. ¿Okay? Estos son entradas y salidas. ¿Ok? Luego, lo otro importante es esta parte de acá, que es la cantidad de iteraciones que se van a hacer, es decir, diferentes escenarios que se van a dar, ¿no? Acá hay 10.000 iteraciones, vamos a ponerle 5.000, ¿no? Porque son muchas. 5.000 iteraciones. Se van a generar 5.000 escenarios, ¿ok? Y con esos 5.000 escenarios se generan una curva de puntos que generan una probabilidad, ¿ok? Con una media y una dirección estándar. ¿Ok? Y acá se inicia la simulación, acá se extrae los reportes, ¿no? Informes en Excel, y acá se visualizan los resultados, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a enseñarles primero a definir una variable, ¿ya? Como ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Fíjense, la primera variable es la variable del porcentaje de crecimiento, ¿sí? Ahorita le voy a quitar el RIS output, ¿no? Está amarrado, ¿sí? ¿Ya? Yo le voy a quitar, lo voy a dejar así, vacío y vacío, ¿ya? Como que no está, entonces como que recién vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué va, profesor? Este de aquí vendría a ser la media. La media. ¿La media de qué? Habíamos dicho que era la media de los crecimientos que tuvo la empresa en los últimos años. Vamos a ver cómo está. Acá está en horizontal, vemos aquí. Creció 1, 5, 19, 19. Promedio creció 11%. Esa es la media. ¿Eh? Acá en realidad puedo poner promedio. ¿Sí? Promedio. Así, promedio. Y voy a jalar el promedio. ¿Ok? O puedo poner de frente el 11%. Así. Ahí está, crecimiento de 11%. Y la desviación estándar es justamente de estos crecimientos. La desviación estándar lo que muestra es la fórmula DESBES, ¿no? La variabilidad de estos datos. Y me sale 10%. Okay. Exacto, no es 10%, es 9.6, ¿no? Y esto me sale, lo voy a hacer también promedio, ya para que no nos confundamos. Promedio, así. Así. Ahí está. Promedio. Entonces aquí es 11%, ¿no? 11% y 9.6. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a explicarles cómo vamos a amarrar esto al modelo de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a ir al RISC. Voy a poner esto acá abajo. Al RISC. Definir distribución. ¿Ya? Así.
distribución. Está marcando esta variable como variable de entrada al modelo, ¿ok? Variable de entrada al modelo, ¿sí? La más común que podemos utilizar es la normal, una distribución normal, ¿ok? Seleccionamos la distribución. Acá le ponemos el nombre, pero vamos a seleccionar la distribución. Ahí está. Ahí está la distribución. Y aquí ponemos cuánto es la media y cuánto es la desviación estándar, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle porcentaje de crecimiento de la venta. Vamos a ponerle porcentaje, y acá va el nombre. Porcentaje de crecimiento de la venta, ¿no? Así, así. Ese es el nombre. Porcentaje de crecimiento de la venta. La media aquí es 11%, ¿eh? Y la desviación estándar es 9.6%. Aquí se define, ¿sí? Ya está. Y aceptamos. Entonces, esta variable ya se ha vuelto como una variable aleatoria. Miren, yo voy a cambiarlo. 22%. Ok, y puede cambiarse. Este voy a quitarle de acá. Así mejor. Ese promedio está sumando, ahí está. Ahí está. Entonces eso ya está ya como una variable de media 11% y de variación de 9.6, que es esta de acá. ¿Ya? La desviación estándar. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Con el objetivo de ponerlo como variable de entrada. Voy a hacerlo de vuelta, ¿ok? Fíjense, 73% y 2.4, ¿no? Muy bien, entonces voy a poner acá. Voy a borrar esto. Fíjense, esto está amarrado a esa celda. Entonces voy a decir, definir distribución. ¿Sí? Quiero que esa sea una normal. Selecciono la distribución. La media de eso va a ser 73. O menos 73, perdón. 73. Y la desviación estándar era 2.4. Ya esta vez la media y cómo se mueve en base a eso. RIS normal. Y le vamos a poner el nombre que se llama porcentaje del costo de venta. ¿No? Costo de venta. Hasta porcentaje del costo de venta. Esa es la variable de entrada. Ya está. Y así igualito hacemos esto. Para que ustedes puedan ver que ahí yo ya le he agregado una variable que es, esto se va a llamar porcentaje del gasto de venta. Así. Ese es el nombre, porcentaje del gasto de venta. Ahí está. Acepto. Esta también es otra variable de entrada. Este es el gasto administrativo. Ahí está. El nombre de esto se llama porcentaje del gasto administrativo. Así. ¿Ok? Cuya media es 7% y desviación estándar 0.6. Ahí está. Aceptar. Ya está. Esto ya tiene impuesto a la renta. Estos son variables de entrada al modelo. Ya está, ya tenemos la variable de entrada. Ahora vamos a mostrarles cómo se calcula la variable de salida, cómo se obtiene. La variable de salida es simplemente consecuencia de esto, cómo se mueven esas variables. Entonces, fíjense aquí. Ingeniero. Sí. Dime. Ingeniero. Sí, un favor, ¿puede ocultar el slide? Y ahora sí. Voy a achicarlo un poquito para que se pueda mirar mejor, ¿ya? Ahora sí. Entonces, esta es la variable, este es el flujo de caja. Yo quiero, por ejemplo, saber una variable de salida cualquiera. Pueden ustedes escoger la utilidad neta. Entonces, simplemente ¿cómo hacen? Ahorita está ya con la fórmula, ¿ves? RIS output, ¿no? Pero lo voy a copiar así, tal cual, ¿no? Y más bien voy a hacerlo de cero. Está así la fórmula como común y corriente, como sabemos, y quiero que esta sea una variable de salida.
Entonces digo, voy al risk. Ese risk está acá arriba. Voy a mover un poquito esto más para acá. Ya, ahí. Voy al risk. Ahí está el risk. Acá lo voy a mover a un lugar donde no me ya, mejor aquí, ya. Entonces sí, voy al risk y pongo aquí en añadir salida. ¿Ve? Y esta es la ganancia neta del ejercicio 2020. ¿Ve? Ahí está, 2020. Ganancia neta del ejercicio 2020. Y acepto. Esta es la variable de salida. Otra variable de salida, por ejemplo, se me ocurre que puede ser la venta. Esto también podría ser una variable de salida. Quiero saber cuánto es la venta del 2021. Acá le he puesto, miren, risk output. Okay. Pero profesor, imagínense que no sabemos. Ah, ya, entonces lo voy a borrar de vuelta. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. ¿Qué pasó? Ah, ya. Imagínense que no sabemos qué es la variable de salida. Lo voy a dejar así sin el risk output. Así nomás, como sabemos, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Entonces hacen ustedes igual. Risk, añadir salida. Y eso que sea, por ejemplo, las ventas anuales proyectado 2021. ¿Ve? Aceptar. Ya está. ¿Qué más? Otra, profesor, que podemos variar como variable de salida, el flujo de caja libre, por ejemplo. ¿Ve? Acá le he puesto yo el risk output. ¿Ve? Otra que podemos hacer, profesor, es el valor de la empresa. Ese sí o sí tiene que ser un risk output, una salida. ¿Ve? Risk output. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Miren, vamos a hacerlo para otro año. Para este, por ejemplo, flujo de caja del año 2021. ¿Ya? Hacen así. Risk, añadir salida. Ahí está, flujo de caja libre 2021. ¿Sí? Aceptar. ¿Ya? Muy bien, esas son las variables de salida. Ahora, aquí hemos calculado, por ejemplo, también otra variable de salida, que puede ser el costo promedio ponderado de capital. Recuerden que hicimos un poco de teoría financiera las clases pasadas. ¿Cómo se calcula el CBPC, profesor? De la siguiente manera, ¿no? Es el peso que tiene el pasivo por la tasa más el peso que tiene el patrimonio por el costo de capital, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también lo estoy poniendo como una variable de salida, ¿sí? El CPPC. ¿Sí? ¿Y cómo calculo, profesor, el K sub E? Lo calculamos con la fórmula ¿recuerdan? El CAPM es el RF, que es el riesgo de tasa libre de riesgo, más el beta, que acá el beta es de por ahí, acá está el beta. Beta sale 0.5, está acá el beta. 0.5. Lo voy a poner más cerquita para que esté así mejor. Ya. 0.5. Por la prima más el riesgo país, que en este caso es de Z39. Por aquí estaba. 1.5. Entonces acá lo tengo que poner más cerca porque lo puse ahí porque se esconde. Cuando hago esto se esconde. ¿Eh? Lo dejé ahí afuera. En todo caso, mejor lo voy a poner acá abajo para que no se vea rápidamente. Así mejor. Cosa que si se esconde, sigue ahí. Entonces el beta. Y esta es la tasa. No, este es el riesgo país. Riesgo país. ¿Sí? Ahí está. Listo. ¿Está? Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la corrida. Vamos a procesar. ¿Ya? Ya está amarrado las variables de entrada. Este es el modelo Excel. Y la variable de salida, los risk output. Entonces, nos vamos a risk. Podemos de repente ir en valor de la empresa, hacerle clic ahí nomás. Vamos a risk
Aquí, iteraciones 5000, simulaciones 1. Ingeniero, Sí, por favor, no sé si de repente a mis compañeros le pasa, pero veo muy borroso el Excel. O de repente me podría ayudar con desactivar su video para que pueda recibir menos datos. O sea, puede al ser. Zoom. Sí, Jan, sí, sí, claro, claro, Jan, claro, cómo no. Creo que es tu internet porque, bueno, no sé, pero yo estoy viendo bien. Ya, Probablemente es tuyo, Jan. le voy Sí, a de quitar repente el... la absorción de... Ahora sí ha mejorado. De todas maneras, ingeniero, sí, sería lo mejor para mejorar el tráfico. Y ahora Ok, sí está bien, ahora sí veo nítido. entonces ahora sí. Entonces ya ahora sí, nos concentramos aquí. Sí, pues, porque pasa audio y video, entonces mejor así. Ya, entonces ahora ya estamos en el flujo de caja. Ya hemos puesto las variables de entrada y la variable de salida. Nos vamos al risk, y 5000 iteraciones es suficiente. Y lo que va a hacer es, aleatoriamente, va a votar 5000 variables de entrada para cada una de las variables, para la venta, por el porcentaje del coste de venta, y va a votar 5000 resultados, ¿no? Y cada resultado va a ser un punto y va a formar una curva de probabilidades en base a esos puntos. Entonces vamos a correr. Iniciar simulación. Aquí, inicia simulación, y van a ustedes a observar cómo, ¿ok? Dice la simulación está empezando, ahí está, ¿ok? Ahí está corriendo, ¿ok? Y ya terminó, rapidísimo. Y ya hizo la simulación, ¿sí? Le voy a dar de vuelta para que ustedes puedan observar. Voy a darle 10.000, ya para que al menos se demore un poquito y ustedes puedan observar cómo se va formando la curva. Iniciar simulación. No sé si se está mirando bien. Sí, ¿no? Terminó de simular entonces. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es justamente el resultado de la simulación. El resultado de la simulación es el valor de la empresa, ¿no? Hemos traído los flujos futuros a valor presente y nos daba un punto. Pero lo que ha hecho en la simulación es, ha generado 10.000 iteraciones y cada iteración ha generado un valor, ¿ok? Entonces, en este histograma lo que ha mostrado es justamente cuántos valores está en... Esto está en millones. Significa que esto es 10.000 millones, que es lo que habíamos visto. Acá hay 20.000 millones, 30.000 millones. Recuerden que nos salía 12.000 para un punto. Hoy está saliendo un número más grande. Puede ser desde pérdida. O sea, ¿hay alguna probabilidad de que salga negativo, profesor? Sí. Entonces, eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que salgan negativo. Entonces, vamos a ver. Con con esto de arriba, ustedes pueden mover y pueden decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa valga 0? ¿No? Entonces, vamos a ver. Acá arribita le voy a poner 0. O sea, que el valor de la empresa es 0. Entonces, fíjense, en la parte superior se encuentra la probabilidad de ocurrencia de esos eventos, ¿no? Esta es la curva de probabilidad, ¿no? Lo que está más al centro es lo que más puede ocurrir, lo que está más a los extremos es lo que menos puede ocurrir, ¿sí? Entonces, voy a apoyarme del lápiz para explicar un poquito más. Esta zona de aquí, ¿ok? Esta zona de aquí es la zona donde la empresa puede valer 0. ¿Y cómo es eso posible? En el escenario más pesimista, cuando se cae la venta, se incrementan los gastos, se incrementan las tasas de impuestos, el costo de capital es altísimo. En esos escenarios en los cuales todo es negativo, se puede dar este punto.
¿ok? El escenario pesimista, en el cual todas las variables se vayan a negativo, ¿no? ¿Ok? Se puede dar. Pero también existen escenarios en los cuales la empresa puede valer 20.000 millones, 30.000, 40.000, 50.000, ¿sí? Es el escenario recontra optimista, en el cual ya pasa todo positivo, ¿ok? Pero se dan cuenta que la probabilidad de ocurrencia de ambos extremos no es mucha. A la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa valga 0 o menor a 0? La respuesta es, existe un 0.8% de probabilidad de que la empresa, cuyo valor sea menor a 0. ¿Ok? Un 0.8%, o sea, menos de 1%. ¿Ok? Esa es la probabilidad de que la empresa valga menos de 0. ¿Ok? Y por otro lado, ¿no? 12.000 era el valor esperado, se podría decir, de un puntito. Y entonces podemos decir también lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que valga más de 12.000? Que es el valor, se podría decir, voy a quitar el... Ahí está. Ya. Ahora voy a mover esto y voy a decir, ¿cuál es la probabilidad de que valga mayor a 12.000? ¿No? Hasta arriba estoy digitando 12.000, ¿ah? ¿Sí? Que es el valor en millones de la empresa, ¿no? Más de 12.000. Y aquí está. La probabilidad de que valga más de 12.000 es de 49.5%. Es decir, la probabilidad de que la empresa, ¿sí?, sea mayor a 12.000 millones, ¿okay? 1.000 millones, es de casi un 50%. O sea, existe mucha probabilidad de que la empresa valga más del escenario base. ¿Ok? Es también otra forma de ver esto, ¿no? Entonces, ¿nos podemos hacer muchas preguntas? Sí. Otra, por ejemplo, que es bien interesante, es la siguiente. Fíjense, en la parte derecha existen estadísticas que nos ha generado el reporte. Acá está, lo estoy marcando. ¿Ya? Lo voy a generar de vuelta. 12.400 es el esperado, miren. Aquí en RISC ponen informes o visualizar resultados y ahí sale el cuadrito, ¿ves? Lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Fíjense, el menor valor que puede tomar esta simulación es que la empresa valga menos 15.000 millones. Debe ser pues la mínima, extrema mínima posibilidad, ¿no? Que valga 60.000 millones, también puede haber la posibilidad. Extrema mínima. La media está en 12.800. Entonces mejor voy a poner acá 12.800. Existe un 44% de probabilidad de que esta empresa valga más, ¿no? Por el lado de riesgos, es al revés. La empresa, ¿cuál es la probabilidad de que valga menos de, no sé, pues se me ocurre Pero, 5.000 millones? Es casi nada. 5 más 0.8, 6.5, ¿ves? Esa es la probabilidad de que valga menos de 5.000. Entonces, de esa manera ustedes pueden generar muchas, se podría decir, recomendaciones, conclusiones, ¿no?, de la simulación. Sí, había una consulta ahí. ¿Alguna consulta? esto de acá es como una probabilidad acumulativa, ¿no? Es un rango. No es Sí, acumulativo, porque, es por un rango. ejemplo, cuando usted está moviendo el porcentaje, está tomando un rango que es de 0 a 1, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, no, de 0 a 100. De, de 0 a 100, ajá. Sí, a De 0 100%. a 100. Sí. Entonces, yo puedo tomar de 0 a 100 o puedo tomar también así, mira. Puedo decir lo siguiente, ¿ves? Así.
Puedo irme hasta el 90% para ambos lados, ¿no? Y tratar de ver cuánto es al 90%, ok, de confiabilidad. Por aquí podría ser 70, 90 no llega, a veces muy alejado. Lo que quiero es mostrarles es el rango donde podría pasar. Por ejemplo, se me ocurre, ok, si la media es 12.000, ¿qué pasa si está entre 8 y 14? ¿Ok? Porque la media es 12.000. Entonces yo puedo decir, existe un 42% de posibilidad de que la empresa valga entre 8 y 14. O sea, existe una alta variabilidad. O sea, los valores de entrada son tan variables que existe baja probabilidad, no pasa del 50%, es que esté entre 8 y 40, 14. Ingeniero, tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, cuando usted hace las preguntas de cuál es la probabilidad de, siempre la pregunta usando la @risk bajo este esquema, ¿siempre va a ser entre un rango o puedo hacer la pregunta puntual sobre, por ejemplo, cuál es la probabilidad que valga X? No podríamos dar eso porque tendríamos que ser muy apegaditos. O sea, ponte, ¿cuánto será el X que quieres saber? Ah, claro, a eso me refiero. O sea, si es posible hacer esa pregunta para el análisis, o solamente tengo que No. basarme entre rangos. Lo que pasa es que cuando hablamos de probabilidades estadísticos, lo que estamos hablando es de un punto para arriba o para abajo, o intervalos. Pero estadísticamente no podrías decir con probabilidades, ¿no? Porque recuerda, las probabilidades es ocurrencias que pueden darse con un punto. No puedo decir cuál es la probabilidad de que la empresa valga 12.000 millones. Tendrías que hacer algo así, ¿no? 12 y 12, se me ocurre. O sea, existe una mínima probabilidad de que te salga exactamente, ¿ok? 12.0, ¿entiendes? Ya sería pues una bola de cristal, ¿no? ¿Entiendes? De repente si te dices ya, la probabilidad de que valga entre 11 y 12, ya es otra cosa, ¿no? Es una probabilidad pequeñita, pero hay. ¿Ves? Más o menos no se ve, pero si acá hay 50 y acá hay 43, hay un 7% de probabilidad de que valga entre 11 y 12. 11.5, hay un 3% de probabilidad de que valga entre 11, 5 y 12. ¿Me entiendes? Para lo que más se utiliza en realidad es para saber si voy a perder o no. O sea, si esta empresa vale algo o no vale nada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que valga más de cero? Prácticamente el 99%, ¿no? Pero, ojo, trabajar en una empresa real como Alicor y decir que cuál es la probabilidad de que valga cero no tiene sentido, ¿no? Al menos debería ser un más menos el rango actual. Si hoy vale 12.700, yo debería decir, pues entonces, ¿cuánto vale entre 12 y 13 ya en el peor de los casos, ¿no? Y entre 12 y 13. Existe un 8%, ¿eh? 50, 42, un 7%, ponle. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí que esta no es la única gráfica que podemos ver. Aquí hay otras gráficas, ¿no? Como por ejemplo esta de acá. ¿Ve? Acumulativo. Este sí es acumulativo, ¿eh? Este sí es acumulativo. Pero la otra es una curva de posibilidades. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar, o les voy a enseñar, que también no solamente es esa. En realidad, todas las variables de entrada que yo he podido poner, todas tienen su curva. Por ejemplo, flujo de caja, ¿sí? Acá está como risk output, ¿no? Entonces voy a poner risk y voy a poner visualizar resultado de eso. ¿Ve? Y aquí lo que me da es el flujo de caja libre, ¿ve? Del 2020. ¿Ve? A ver, voy a poner 0 acá. 0.
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ese flujo de caja sea menor a cero, o sea, sea negativo? Prácticamente no existe una posibilidad, ¿eh? O sea, el negocio de Alicor es tan bueno, ¿no? que la probabilidad de que te genere flujo negativo es casi mínima, ¿sí? La media dice que es 228 millones, 928 millones. Entonces, 928. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que sea? Ah, no, perdón. Esto está en miles de millones. Esto es 0.98. Así. A ver. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a la media? Existe un 43%. 0.928 en ingeniero. 0.20. Sí, tienes razón. 0.928, sí, pues. Ahí está. ¿Ves? Y aquí tenemos, en este lado derecho, tenemos el mínimo. O sea, existe de los 5 o de los 10.000 escenarios, ¿ok? O simulaciones, un 0.2% de probabilidad de que pase. Algún puntito por ahí puede ser negativo, sí. Pero existe una alta probabilidad de que no, ¿no? La media, Ingeniero, sí. algo que no entendí, o sea, la probabilidad de que o sea, de que valga menor a 928 millones es 49.6, ¿no? De la Sí, izquierda, ¿no? así es, así es. Esa es la. Puedes tú decir, ¿cuál es la probabilidad de que Alicor, el flujo de caja de Alicor para el 2020 genere más de 928 millones? ¿No? Es una pregunta, ¿no? Es 45 más 5, casi 50, ¿ves? Más, o también puede ser al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que el flujo de caja de Alicor sea menor a 0.928? Allá menor, allá, entonces 49.6. ¿Entiendes? Va a depender del el análisis. Por lo general, lo que se busca es al 90%, ¿no? de confianza. O sea, esto debería ser, se podría decir, acá puedo digitar también 5%, ¿no? Ahí está. Ya 5% arriba, 5% abajo, fíjense, qué bonito. ¿Sí? Entonces, al 90% de confianza, ¿sí? O sea, al 90% de probabilidad de ocurrencia, ¿ok? El flujo de Alicor se mueve entre 0.4 y 1.4. Ese es su rango. Ahí se mueve. ¿Sí? Al 90% de confianza, que es alta en realidad, ¿no? Y donde la desviación estándar es 295. Es decir, de la media que es 928, ¿sí? Se mueve así, ¿no? En algún momento saltará aquí, ¿no? Por eso hay un 5% de posibilidad, ¿no? En algún momento se irá para acá negativo, ¿sí? Pero de cada 100, ¿cuánto se irá por acá? 5. ¿eh? De cada 100, 90 se quedarán acá en el medio y de cada 100, 5 estarán por acá. Por eso se habla de cuantificar riesgos, es la probabilidad de ocurrencia de un evento futuro. ¿Ok? Entonces, de esta manera tú podrías decir, ya, quiero saber al 5, ¿cuál es la probabilidad? O sea, quiero saber, te podría decir, con una confiabilidad del 5%, algo así, ¿no? ¿Cuánto sería el flujo que generaría para un nivel de confianza del 5%? Sería 0.446, ¿no? O sea, puede ser de aquí para abajo o de acá para arriba. Puedes responder, hay de las dos formas. ¿Sí? Pero más es al revés. O sea, cuantificar riesgos es cuantificar la probabilidad. Entonces, justamente, ¿cuál es la probabilidad de que sea 0? Mínima, 0.2%. ¿no? Okay. Pero ya si el flujo de caja da 0, pucha madre, es que ya la empresa no vale nada, pues no. Porque recuerda que el flujo es el valor de la empresa. No podría ser flujo cero, porque entonces, ¿cómo pagamos los gastos financieros? ¿Cómo pagamos la deuda de los bancos? ¿no? Ojo, que es un flujo de caja libre, ¿eh? No es un flujo financiero, es un flujo, o sea, con este dinero yo tengo que pagar a mis accionistas, pagar a mis proveedores de fondos, ¿no? Entonces no puede ser cero, porque la empresa quebraría, ¿no? ¿Okay?
Voy a cerrar esto y vamos a ir a otra, a la utilidad neta, por ejemplo. Miren, ¿ves? Acá. 2020, utilidad neta. También está como un risk output. Pongo risk y pongo visualizar resultados. ¿Ve? Acá está, miren. ¿Ve? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir 0. 0, fíjense, ¿eh? Para la ganancia neta de 2020, digo, ¿cuál es la probabilidad de que el negocio dé pérdida? O sea, que sea menor a 0. Existe un 4% de probabilidad. O sea, no es que nunca va a dar pérdida. Sí existe un 4% de probabilidad de que la empresa dé pérdida, ¿no? Ok. La media es de 529, ¿no? Y yo diría, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor a la media? ¿No? Acá voy a ponerle 529, 0.526, ¿no? Así. Existe un 51% de probabilidad, ¿ves?, de que la ganancia de la empresa sea menor a la media. O sea, sí hay una alta probabilidad de que esté 0.50, 0.40, 0.30, no sé, pero está por aquí. Y eso visualmente también se ve porque miren, el pico más alto está aquí, miren. O sea, esta es una, si bien es cierto, la media, esta es 526, donde me he puesto la media, ¿sí? Pero la moda y la mediana están por debajo de 526. Significa que tira más para el lado izquierdo la curva. ¿Entienden? Entonces, así como se ve la probabilidad de ocurrencia aquí, también se puede ver los datos de entrada, ¿no? Entonces, se pone el risk output, se pone acá, informes en Excel. Se machuca si quieres sacar los reportes, ¿no? Informes en Excel. Y te va a salir acá un reporte donde tú puedes sacar los informes que quieres. Informes rápidos es lo más recomendable. Luego también podemos poner aquí resumen de resultados de entrada y de salida también. Ahí está, informes rápidos, informes. Esos tres podrían ser bastante útiles. Y voy a aceptar. Puedo escoger yo en el mismo libro o en otro libro. De repente lo quiero sacar en otra hoja. Antes de hacer esto, yo había puesto acá hice también mis corridas, ¿no? Pero estas corridas están desactualizadas porque hemos hecho cambios, ¿no? Entonces, estas las voy a borrar porque son reportes nada más, ¿no? A medida que tú mueves alguna variable de entrada en el modelo, todo esto se mueve, ¿no? Entonces, pero lo que voy a mostrar es lo que he corrido con ustedes ahorita. Es como que tengo ya el de 0, ¿no? Entonces pones risk, bien, informes en Excel, ¿sí? Voy a poner acá libro de trabajo activo, o sea, en este mismo libro voy a correrlo, no en uno nuevo, ¿sí? Informes rápidos, resumen de resultado de entrada y resumen de resultado de salida, ya, esos tres. Van a salir varios, ¿sí? Pero es mejor que salga, ¿ya? Aceptar. Y lo que está haciendo es generar esos reportes que hemos ido viendo nosotros. El RIS lo está generando y va a generar unas hojas adicionales para que se pueda tener como reporte, se podría decir. Y con eso se puede hacer el informe, ¿no? Es el informe final del curso, ¿no? que llega hasta acá. Genera una consulta. En el Sí. Excel que no va usted a pasar esa pestaña de @RIS y ya va a estar activo. No, tú tienes que haberte descargado el @RIS. Ok. Si no tienes descargado y instalado el @RIS, no va a correr. Va a quedarse todo como null. Como en un inicio, recuerden que yo abrí y estaba todo con null, porque no tenía abierto el @RIS. Cuando yo abro en mi máquina el @RIS, el complemento se activa, se carga en el Excel y ya se puede visualizar, ¿no? El trial de Palisade es gratuito 15 días, ¿sí? Entonces el informe final se entrega el próximo lunes. Entonces tienen rango suficiente, ¿no? Para descargarse, o si no se han descargado ya, tener hasta la próxima semana, que es la entrega, ¿no?
tiene peso doble. Uno es de la valorización, el informe de la valorización, es decir, de la proyección del flujo de caja y de la valorización, es nota 1. Y nota 2 es esto, ¿no? El informe sobre el análisis de riesgos de la empresa. Riesgos de la utilidad neta, riesgos del flujo, riesgos de la valorización, etcétera, ¿no? Y ya se generó, fíjense, nos ha generado varias pestañitas, ¿no? Por ejemplo, esto representa la venta del 21, esta hoja que está generándose. Y todo es como valor nada más, ¿eh? ¿Ok? Sé que no está para que puedan con esto, ustedes arman sus reportes, ¿no? Acá está, ¿ves? Fíjense. Acá lo bueno que te dan al 90% de probabilidad, ¿no? Que podría también ser útil para que lo puedan poner en su trabajo, ¿no? Pero, aparte de esto, tienen que ustedes también jugar en el risk, ¿no? Por ejemplo, dar un valor X que se puede basar en la media, la desviación estándar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la venta sea mayor a, no sé, pues 10.000 millones? Cada uno tiene su empresa, así que cada uno le saldrá un valor diferente, ¿no? Ok. Luego tenemos aquí entradas clasificadas por sus efectos sobre salida. La única variable de entrada que afecta a la venta es el porcentaje de crecimiento en ventas, ¿eh? Pero ahora vamos a ver más adelante en otras outputs que hay más variables que afectan, ¿ok? Esta es la venta. Luego esta es la venta del 20. Puede ser 20-20, 20-21. Este de aquí es ya está la utilidad neta, por ejemplo, ¿eh? Utilidad neta del 20. Este también está interesante, fíjense, lo voy a agrandar un poquito. Justamente muestra, ¿ve? La probabilidad de que sea, está acá en 0, ¿no? La probabilidad de que sea mayor a 0 o es 95%, ¿no? Entonces ustedes pueden digitar acá y ahí le va a salir el valor, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí, miren, en la ganancia neta hay varias variables que afectan a la utilidad neta. 1, el impacto del gasto de venta, el impacto del costo de venta, el impacto del crecimiento de la venta, el impacto del gasto administrativo, ¿no? Del impuesto a la renta. Entonces, este movimiento indica cuánto impacta. Entonces, fíjese cómo el impuesto a la renta no lo mueve mucho. O sea, 511, 537. Esa es la media es 526, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta no lo golpea mucho a la utilidad, ¿no? Entonces, es una variable que no impacta fuerte. El gasto administrativo, a ver, más 450, más 600. Sí impacta, pero no tanto, ¿no? La venta tampoco, fíjese, ¿ve? No es una variable que impacta. El costo de la venta, ese sí impacta, miren, ¿eh? Pues en vez de 500 puede ser solo 200, 800. Y el mismo gasto de la venta puede ser 100 o 900. Solamente variando estos. Entonces, esta es una lámina donde indica el impacto que tienen las variables de entrada en la variable de salida. Este, por ejemplo, es un reporte interesante y útil para que ustedes puedan explicar cuáles son las variables más impactantes en la variable de salida, en la utilidad neta, ¿no? Y aquí está, ¿ves? Ordenado, rankeado, ¿no? De mayor a menor. El flujo de caja libre. El flujo de caja libre. El valor de la empresa también está interesante, miren. Lo voy a agrandar acá. Me interesa ver este de acá, los impactos que tienen las variables, ¿eh? Fíjense que la línea base es 12.800, que es el valor de la empresa, ¿no? Base se puede decir. ¿Y cómo lo mueven? El impuesto no lo mueve nada. El costo de la deuda no lo mueve mucho. Acá el gasto administrativo, por ejemplo, no es tan fuerte, ¿eh? Aquí quien lo mueve es el gasto de venta y el costo de venta. Estos dos son, o sea, los gastos impactan directamente en el valor de la empresa, fuerte. Más que la venta, ¿sí? Los gastos. Entonces, ¿ve? En el ranking, estas tres variables son más fuertes que las demás. ¿Y eso para qué sirve? Para que justamente uno pueda concentrarse en mayor medida, ¿ok?
en dónde están los mayores impactos en el negocio. ¿Ok? ¿Dónde me va a afectar el valor de la empresa, la utilidad de la empresa, la rentabilidad de la empresa? ¿Cuáles son las variables que tengo que mirarlos, pero al detalle, ¿no? ¿Ok? Para eso es útil estas corridas también, porque te simula los impactos que tienen las variables en tus resultados. Resultados de entradas, este es un resumen, ¿no? de las variables de entrada, la venta, el costo de venta, ¿ves? Y aquí están la media, ¿no? Los rangos que hemos introducido nosotros, es como un resumen de lo que hemos introducido, ¿no? Recuerden, en la venta que hicimos, pusimos 11% como media, ¿sí? 11% como media, ¿no? El costo de venta es 73%, esto nosotros lo digitamos, ¿no? Y en base a la desviación estándar que le pusimos, sale pues máximo, mínimo, ¿no? Luego, los resultados de salida, acá es como un pequeño resumen, ¿ves? De las salidas. Todo lo que hemos puesto como salidas aparecen acá. Nos dice cuánto es la media, mínimo, máximo, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, el valor de la empresa, que es lo que está por aquí, ¿no? Valor de la empresa. Acá está. Miren, ¿eh? Valor de la empresa. Dice, la empresa vale en promedio 12.000. En el caso pesimista, en el caso más pesimista, vale menos 14.000 millones, o sea, pérdida. O sea, no vale nada. Pero debe ser pues un 0.5% de probabilidad, ¿no? En el caso optimista puede haber 60 millones, 60.000 millones, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que valga menos de 4.000? 5%. O sea, es chiquitito. La probabilidad de que valga más de 24.000, 5%. Esto es lo bueno porque te da el rango razonable, se podría decir, ¿no? Más o menos 5%, ¿ves? Entonces fluctúa más aquí. El 90% del valor de la empresa fluctúa entre estos dos datos. Entre 4.000. Ahora, entre 4.000 y 24.000 hay un montón de millones, ¿no? Entonces, las variables impactan y lo mueven. Es bastante variable el valor de la empresa. Muy, muy variable, ¿no? O sea, muy, muy delicado en realidad, ¿no? Cómo se mueve Alico, ¿no? Y eso va a depender mucho de la variación de tus variables, ¿no? Para la redundancia, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, este archivo lo voy a grabar, lo voy a cargar en el... Bueno, lo voy a pasar por el chat para que lo descarguen inmediatamente, ¿sí? Voy a cerrarlo, ¿sí? Y se lo voy a pasar por el chat para ganar tiempo. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Y a piden a la delegada pues que les reenvíe. Estoy tratando de ser lo más práctico pues ahorita. A ver, 8 de julio. No, no es este. Ah, no, estoy en otro curso. Estás. Estoy, creo que se me... Acá está. Finanzas posgrado. Acá está. Ingeniero, una consulta. El lunes el examen podemos empezarlo 8 en punto, porque como estoy trabajando tengo que entrar a la planta 9. No sé, no creo que pueda ser 8 en punto. Porque tenemos, ¿recuerdas? La exposición. Sí. ¿Y podríamos exponer mi grupo antes de las 8? ¿Podría hacernos ese favor como despedida del curso ya? A bien, como despedida del curso, deberían estar a las 8 en punto ustedes exponiendo. Solamente son 10 minutos, ¿no, ingeniero, no? Sí, máximo 15. Entre 10 y 15. Algo breve, ¿no? Pues, ingeniero, como Y tengo que ingresar aparte, a la planta. entre una hora de tu trabajo y tu examen final, tú evalúa pues cuál tiene más peso ahorita, ¿no? Entonces ya les he pasado el Excel, ¿sí?
con el Excel, con el RISC. Recuerden que tienen que cargar su archivo, ¿ok? El trabajo final, ¿sí? Tiene peso doble, ¿sí? Recuerden, peso doble, estoy poniendo ahí en el chat, ¿sí? Para que quede. Donde es el trabajo integrador, ¿no? Que al final lo que voy a darle más peso en esta evaluación es la valorización, ¿ok? Y el flujo de caja libre, ¿ok? Que es importante. Y el otro nota vendría a ser un poquito de análisis de los riesgos económicos, ¿no? De la empresa que me toca, ¿no? Entonces, por eso les he pasado yo el archivo de Alicorp, porque les puede servir como guía para que se guíen y utilicen las variables equivalentes, se podría decir, ¿no? De, de su empresa, ¿no? Y la exposición en realidad es concentrado más en esas dos cosas, ¿ok? En la valorización y en análisis de riesgos, ¿sí? En eso, ¿sí? No, y por eso que dura 10 minutos, ¿no? Y unas conclusiones, recomendaciones finales, pero es eso principalmente, ¿sí? Nada más. Muy bien. Ah, ya, les voy a pasar también el PPT, que es bueno para que ustedes puedan repasar. Ujú. Y ahí está, se lo voy a pasar por el file. Estás. Ya, muy bien. Y háganme recordar para pasarles el video igual, para que puedan tener una herramienta de ayuda. Pero creo que con el Excel de Alicorp Ingeniero, está bastante... ingeniero, Sí, ¿podría compartir el link del video de la clase pasada? Por aquí, de repente por el chat. no me han llegado a pasar todavía. Recién lo he pedido. Posiblemente, ingeniero, en la plataforma, porque como es de alto peso y ahorita algunos no tienen la facilidad de la red, sería mejor la plataforma. De paso que también sube los otros archivos. Ya está bien. Voy a llenarlo a la plataforma para que tengan su material ahí. Y también para que les quede consolidado, ¿no? Está bien. Muchas gracias. Ingeniero, y en el examen final va a venir así parecido al examen parcial, la respuesta con gráficos El o examen final es cálculo. Va a venir de los temas que hemos visto después del parcial. O sea, una pregunta de riesgos, otra pregunta de proyecciones, eh, cronogramas de deuda, análisis, ¿no? Análisis, Bantir, o sea, lo que hemos estado haciendo en estas clases. Y más es análisis en realidad, ¿no? Porque el material lo tienen ustedes a disposición. No puedo saber yo si están ustedes revisando o no su material, pero para el corto tiempo del examen lo tienen que haber estudiado antes para que no pierdan el tiempo buscando, porque teoría no va a venir, ¿no? Va a venir análisis. ¿Cómo aplico eso que el profe me ha enseñado a esta pregunta de análisis? ¿No? Va por ahí el examen, ¿no? ¿Sí? tomando en cuenta los ejemplos de los casos que venimos trabajando, ¿no? Sí, sí, todo lo que hemos visto. Si han estado atentos en las clases y practiquen los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Y los conceptos. Me interesa que tengan claros los conceptos para que rápidamente digan, concepto, me dice qué recomendaría, cómo aplicaría y lo relaciono, ¿no? Pero si no tienes claros los conceptos y me pones o empiezas a meter más letra que otra cosa, tampoco vas a tener puntaje, ¿no? ¿Ok? Por eso repasen el material. ¿Ok?
Muy Listo, bien, ingeniero. nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Cuídense, que tengan una buena semana. Este ingeniero, igualmente. Igualmente, ingeniero, cuídense, nos vemos. Gracias, buenas tardes, noches.